Entonces, también dijimos que había eh, canales proteicos o proteínas transportadoras que se activan por la unión de una sustancia química. A esta activación también la vamos a conocer como ligando, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que esa sustancia química o ese ligando llega al receptor que le toca, va a activar a la proteína transportadora para que abra su canal y se produce un cambio, como dice ahí, un cambio conformacional de la misma proteína para que se facilite el paso de la sustancia que se quiere recibir. Entonces aquí lo tenemos. Aquí nos estamos mostrando un ejemplo de lo que podría inclusive pasar en una célula muscular. Nosotros sabemos que, y ya después lo veremos en la fisiología de la contracción muscular, que el principal neurotransmisor que también lo van a ver en neurofisiología, el principal neurotransmisor que actúa a nivel de la placa motora es la acetilcolina, que es un neurotransmisor. Un neurotransmisor es una sustancia química que va a tener la capacidad de fijarse a ciertos receptores para facilitar el paso de sustancias y interviene pues en el proceso de la comunicación celular, ¿de acuerdo? Entonces, les estoy dando una definición muy operativa. Obviamente, los neurotransmisores tienen una definición un poco más extensa, pero en general lo que hacen es justamente estimular a una célula que está, o a otra neurona, ¿sí? Que está, que tiene ciertos canales o ciertos receptores para que esos receptores sean más proclives a captar ciertas sustancias. Entonces aquí lo que vemos, por ejemplo, es un neurotransmisor que es la acetilcolina. Esta sustancia se va a unir a un receptor que está en el canal proteico o en la proteína transportadora y una vez unido lo que va a hacer es estimular la apertura de este canal y al abrir este canal pues se genera un cambio, si se fijan, de la microanatomía de la misma proteína y se empieza a abrir. Y al abrir, y al abrirse este canal, pues empieza a generarse la difusión de eh, de los distintos elementos que están dentro y fuera de la membrana plasmática. Aquí, una vez que se termina ese proceso, una vez que han ingresado los iones o los nutrientes correspondientes, esta proteína otra vez se vuelve a cerrar y reiniciamos el ciclo. Todo esto podría ser en un proceso de difusión simple. Ahora, en un proceso de difusión facilitada, dijimos aquí vamos a también a tener sustancias químicas, ¿sí? O a una sustancia transportadora, una sustancia facilitadora. Es como si un canal es como si una, una sustancia química necesita unirse a otra sustancia química para poder pasar hacia adentro de la célula. Es como si una sustancia química llevara a otra de la mano del espacio extracelular al espacio intracelular, ¿sí? Como si la condujera. Y una vez que se conduce esa sustancia dentro del espacio celular, ese canal proteico otra vez se cierra, ¿sí? Para reiniciar el ciclo. Entonces dice, la difusión facilitada también se denomina difusión mediada por un transportador, porque una sustancia que se transporta de esta manera difunde a través de la membrana plasmática utilizando una proteína transportadora específica, ¿sí? Que va a contribuir a que esta molécula entre a la célula o salga de la célula. Entonces quiere decir que yo tengo aquí una molécula que llega a esta proteína transportadora, ¿sí? Esta proteína transportadora se va a unir por vía también eléctrica, por la afinidad de voltajes, se puede unir al canal, al interior de la proteína transportadora y una vez unida, pues se termina el proceso de transporte dentro de la membrana plasmática, generando una liberación de la unión. Esto es, por ejemplo, aquí puedo tener otra sustancia que va a recibir a la molécula transportada o el mismo voltaje, como dijimos, del canal proteico va a facilitar la unión de esta molécula al canal proteico,
pero como esta unión es tan débil, ¿sí? Una vez que el canal proteico se empieza a cerrar, esta unión se empieza a romper y esa unión que se rompe gracias al cambio conformacional que sucede en la proteína transportadora, ¿sí? Ese enlace se rompe y libera la sustancia dentro de la membrana celular. Entonces fíjense que hay una cosa muy interesante porque los dos procesos, tanto el proceso de difusión simple como el difusión facilitada, corresponden a la variante de transporte pasivo, como ya dijimos. Pero sí hay ciertas diferencias funcionales. Esto es, el la difusión simple tiene pico de velocidad máxima de transporte distinto a un pico de velocidad máxima de transporte en la difusión facilitada. ¿Esto qué es? Quiere decir que eh, un mecanismo de transporte puede ser más rápido que otro. Así de sencillo. Entonces quiere decir que aquí en pocas palabras, entre mayor sea la concentración de solutos en el espacio, por ejemplo, extracelular, mayor será la velocidad con la cual se va a difundir esta sustancia dentro del espacio celular. Eso es lo que sucede en la difusión simple, ¿sí? Entre mayor sea la concentración de la sustancia, que aquí está, concentración de sustancia, velocidad, difusión, entre mayor sea la concentración de sustancia a difundir, mayor será la velocidad de difusión en la difusión simple. Y aquí lo que sucede en la difusión facilitada es algo un poquito más controlado. Aquí, aunque yo puedo elevar, fíjense bien, aunque yo puedo elevar la concentración de la sustancia progresivamente, la la velocidad de difusión va a llegar a un pico máximo. Y ese pico máximo me va a ayudar a limitar la cantidad de sustancia que va a entrar o salir de la célula. Y ahí es donde también podemos explicar también parte de esa permeabilidad selectiva de la membrana plasmática, ¿sí? En el proceso de difusión simple también tenemos un cierto control. No quiere decir que esto se vaya infinitamente hacia arriba, ¿sí? Hay un proceso, como sabemos pues que en la difusión simple pasan sustancias predominantemente hidrosolubles, es decir, aquellas que van a estar disueltas en un medio acuoso, ¿sí? Hay un proceso de control de difusión de solutos y de agua. A ese control yo lo voy a conocer como ósmosis, ¿de acuerdo? Entonces, la ósmosis en el caso de la difusión simple también me va a servir como punto de control para limitar el número o la velocidad, mejor dicho, de difusión de los solutos que están dentro y fuera de la membrana plasmática. Pero la difusión facilitada ya trae por sí un pico máximo muy bien conocido dependiendo de la concentración que esté de sustancia fuera o dentro de la membrana plasmática.